Significado simbólico-cultural de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pandemia del coronavirus ha generado un impacto mundial, no solamente en cuanto al área de la salud, lo económico y lo social, sino que también en lo deportivo con la postergación de los Juegos Olímpicos. Esto afecta directamente mi experiencia personal, dado a mi calidad de atleta olímpica. Y es por esto que comencé a investigar sobre el tema y me encontré con que la postergación de los Juegos Olímpicos es un hecho inédito. Solo se habían suspendido en 3 oportunidades previas: los Juegos Olímpicos de Alemania 1916 debido a la Primera Guerra Mundial, y luego los Juegos Olímpicos de Tokio en 1940 y Londres en 1944 por la Segunda Guerra Mundial, pero jamás habían sido postergados. Es así como surge mi pregunta de investigación: ¿cuál es el significado simbólico-cultural de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Mi objetivo general entonces será investigar el significado simbólico-cultural de la postergación de estos juegos, y para ello mis objetivos específicos son investigar qué es lo que comprende un símbolo e indagar cuál es el origen de los juegos, para así poder comprender el simbolismo de los Juegos Olímpicos en su historia y también estudiar el impacto cultural de estos hoy. ¿Cuál es el valor que le da mi investigación a la contingencia actual? Bueno, puesto que los Juegos Olímpicos no son un evento meramente deportivo, son un evento mundial. Su relevancia se vislumbra en el revuelo que causó la postergación de estos este año. Esta investigación se vuelve viable desde el punto que existen variados autores que abarcan el simbolismo y el estudio de la historia de los Juegos Olímpicos y, como dije anteriormente, debido a que esta situación me afecta directamente como deportista olímpica. Vamos entonces a partir hablando sobre qué es lo que constituye un símbolo, la teoría del simbolismo. Para esto me basaré en 2 autores. El primero, Carl Gustav Jung, quien fue un psiquiatra y psicólogo suizo, contemporáneo a Sigmund Freud, con el que compartía la teoría del significado de los sueños. Pero Jung fue un paso más allá y ahondó en los símbolos que presenta el inconsciente humano. Los clasificó en 2 áreas, en el de la conciencia y del inconsciente. El inconsciente lo separó a su vez en el inconsciente personal y en el colectivo. Estos dos, tanto lo consciente como el inconsciente, encuentran su punto de unión en el simbolismo, ya que es mediante este que se representa al hombre y así se le puede dar sentido a las cosas. Carl Jung describe los símbolos como una palabra o imagen que representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente más amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Además, dice que el uso de los símbolos por parte del ser humano se explica por la falta de capacidad de comprender de forma absoluta o de definir ciertos conceptos o ideas, debido a que el hombre puede explicar solo aquello que entiende dentro de la capacidad de sus 5 sentidos. Por otra parte, me basaré también en el autor Mircea Eliade, quien fue un filósofo, historiador y escritor de origen rumano. Eliade fue un fiel seguidor de Carl Jung, quien se especializó en la historia de las religiones, poniendo énfasis en el significado de los símbolos en ellas. Eliade dice que el basarse exclusivamente en datos científicos y antropológicos para explicar y entender al hombre moderno, sus costumbres y pensamientos, es un error, pues obvia el origen real de aquellos datos científicos y antropológicos: la religión. El significado de los símbolos entonces está relacionado con la religión, al ser esta el motor cultural primario. Los símbolos abarcan todo el espectro de la vida de los seres humanos, pese a que no se pueda apreciar esta influencia a simple vista. Y es por eso que, siendo los Juegos Olímpicos una tradición de más de 3000 años, para poder entender realmente cuál es su simbolismo, es necesario ahondar en el porqué de los Juegos Olímpicos, dónde se gestan, cuáles son los símbolos primarios que ahí habitan, y así posteriormente poder explicar por qué hoy por hoy son tan importantes, y además, en línea con esto, por qué su postergación es tan significativa en estos días.
El podio olímpico, la llama, la corona de laureles e incluso el círculo son algunos de los símbolos religiosos que hoy día forman parte de estos Juegos. Y para finalizar, mi proceso investigativo pretende así lograr dar con el significado real de los Juegos Olímpicos para lograr comprender su real peso y poder dar luces de cuál es el significado simbólico cultural de esta postergación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.